La decisión de China en realidad lo cambió todo. Rusia, otra vez, no creo que se pueda decir esa palabra en Internet. En Irán también, sí. ¿Y qué se puede esperar del heredero de Ali Khamenei, su hijo, a quien, según todos los datos, le están transfiriendo el poder? Y entiendo que es algo muy temporal. Y China entregó a su querido amigo, el mulá de Irán. Los mulás están aislados y se quedaron sin ayuda. Y quiero empezar con una pequeña demostración gráfica de la capacidad de Irán para responder con ataques con misiles a los bombardeos. Por ahora está muy reducida, aunque aún no se elimina por completo. Miren cómo el cuarto día influyó en su capacidad para disparar. Take a look at this chart. Miren este diagrama, es una gráfica de la intensidad de lanzamientos de misiles balísticos iraníes. En las primeras 24 horas lanzaron más de 350 misiles balísticos y el segundo día fueron 175. Se redujo a la mitad. En el tercer día, ese número se redujo a 120 y para el cuarto día bajó aún más, llegando a 50. En solo 4 días destruimos ya el 85% de las plataformas de lanzamiento de Irán. A pesar de estar protegidas por las mejores defensas antiaéreas de Rusia y China, hablaremos de China en un momento. Entonces, respecto a los drones, que por cierto Irán le vendía a Rusia en grandes cantidades, en cuanto se lanza uno o varios drones, el lanzamiento es detectado por láseres en primer lugar. En segundo lugar, por radares. En tercer lugar, por monitores de radiofrecuencia, óptica y electrónica. E Israel detiene los drones iraníes mediante captura cibernética. Intercepta el control y a veces devuelve esos drones a casa con un regalo. También quema la electrónica con láseres de combate. Esto ya se usa mucho en el frente con Hezbollah. Esto hace que el sistema de defensa aérea sea muy barato. Si antes derribar drones baratos era muy caro, ahora, con la llegada de los láseres de combate, que ya es la tercera generación de estos láseres de los experimentales, como pueden ver, ya han pasado al campo de batalla. Y ahora se ha vuelto increíblemente barato. Es decir, prácticamente solo cuesta la electricidad. El único problema que hay es el clima. Y entonces vuelan los drones interceptores. Por eso en Estados Unidos también está ocurriendo una modernización armamentista. En los barcos ya están instalados estos sistemas conjuntos israelíes y estadounidenses. Según entiendo, es un desarrollo estadounidense. Y según creo, ya mostraron en las noticias cómo desde uno de nuestros barcos disparaban a los drones con ese rayo láser. Me confundí por completo. No es tan sencillo. No es tan fácil. En este momento está ocurriendo algo increíble. Tanto los demócratas como los medios tradicionales están absolutamente atónitos. Mientras CNN y MSNBC realizan encuesta tras encuesta tratando de convencerte de que nadie apoya esta guerra, acaban de salir datos completamente nuevos de una encuesta que literalmente sacuden al establishment demócrata. El apoyo a la operación es épico e impresionante. La furia es asombrosa. La gente en Estados Unidos apoya con entusiasmo la guerra contra Irán, exigiendo que A, sea rápido y B, con la menor cantidad posible de bajas estadounidenses. Pasemos a las últimas noticias. En las últimas 12 horas la situación ha empeorado mucho. Estados Unidos ha atacado más de 2.000 objetivos en Irán, usando más de 2.000 municiones, realizando operaciones todo el día. El almirante Brad Cooper del CENTCOM dijo que las primeras 24 horas de esta operación casi duplicaron en escala la campaña de impacto y pavor en Irak en 2003. Desde la época de Irak, cuando se creía que la potencia de fuego y la cantidad de ataques eran absolutamente insuperables, Estados Unidos ahora ha duplicado exactamente la cantidad y, lo más importante, la calidad, es decir, la precisión de los ataques a los objetivos enemigos. Ya no hay mulás gritando muerte a América por las calles, ni se escucha 5 veces al día al muezín en las ciudades de Irán. América, el diablo. Ya no hay cientos de miles de fieles arrodillados pidiendo a Alá que destruya a los perros infieles. Por alguna razón, Alá lo permite, aunque no se sepa por qué, lo que es un gran golpe para los ayatolás, mulás y quienes son creyentes.
Permite que los perros infieles, bueno, nosotros sí, destruyamos a los fieles perros del Islam. Es decir, Alá resultó ser real, del lado de los judíos y los estadounidenses. La verdad pude decírselos antes, pero no me habrían creído. Hay un dicho, confía en Alá, pero nunca bajes la guardia. Eso es una reducción del 70 al 75%. Eso es una reducción del 70% en sus capacidades de misiles balísticos. Entonces, si la tasa de degradación se mantiene al mismo nivel, al menos cuando se trata de las capacidades básicas de misiles balísticos, el régimen colapsará por completo desde el punto de vista, nuevamente, desde el punto de vista de su capacidad para lanzar un ataque de represalia. Fueron privados totalmente de cualquier capacidad de misiles balísticos. Y luego, ahora tienen tecnología de drones, que es muy impresionante. Rusia utiliza la tecnología de drones iraníes de manera bastante efectiva en el teatro ucraniano, pero cada dron lanzado por Irán, irónicamente, se convierte en una sentencia de muerte para el propio Irán. Al activarse el propulsor, emite un destello infrarrojo que los satélites estadounidenses S-Bears, en órbita a 22.000 millas, detectan en tiempo real y con precisión de segundos, determinando las coordenadas. Y las transmiten a las fuerzas de ataque de Estados Unidos e Israel. No tendrá importancia. Porque los mismos constelaciones de satélites que rastrearon cientos de misiles y drones iraníes durante ese intercambio con Israel en abril de 2024, ese intercambio de misiles con Israel, ahora transmiten los datos tan rápido a la cadena de ataque que el lanzador es destruida incluso antes de que el dron llegue a su objetivo. Y todo esto es parte de lo que hablamos ayer, que cada vez más se ha empezado a llamar la doctrina de Trump, que en sí misma tiene sus raíces en una dinámica geopolítica creciente conocida como tecnopolaridad. La idea es que en el mundo moderno cada vez más multipolar, el poder civilizacional ya no solo lo define la región. No por el tamaño de tu territorio, ni por el tamaño de tu ejército, ni por lo profundo que puedas cavar tus búnkeres, sino gracias a tu habilidad. Y justo así, considerando el paseo, y ahora ustedes, civilización, pero ¿qué civilización? Cavar profundamente sus búnkeres y cavar sus búnkeres y cavar, y qué tan profundo pueden cavar sus búnkeres, 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 qué tan profundo pueden cavar sus búnkeres. Pero también pueden civilización, y esto no es solo civilización, obligando al enemigo a luchar constantemente cuesta arriba contra la misma gravedad. El cuartel general del comandante en jefe de los Estados Unidos informa de éxitos. Trump dice que en 3 o 4 semanas limpiaremos todo. Durante este tiempo, el liderazgo restante de Irán llegará a comprender claramente que Rusia, China, los marcianos, Alá, nadie vendrá a ayudarlos. Quizá decidan morir juntos como los ucranianos y no rendirse, pero creo que los líderes iraníes son más inteligentes. Y decidirán que es mejor estar vivo y, por así decirlo, parcialmente en el poder que estar muerto. O tal vez incluso huir a Rusia, pero perdiendo la mayor parte de su familia y su dinero. O sea, morir como mártir y ser glorificado entre los chiitas. Como, bueno, Gajremón, si tienen esa palabra, por así decirlo, en farsi, significa un héroe así, un héroe valiente, un sufridor. Así, él venció a todos. Serás ministro, viceministro, jefe de departamento o Gajremón, por así decirlo. Tengo la sensación de que los iraníes no son tontos. Como ya dije, la gente no elegirá ser Gajremón, sino otra cosa. O sea, prefieren vivir en villas que morir con una inscripción bonita sobre la tumba. Bueno, de esta manera que 1, 2, 3 esposas. Bueno, ¿cuántas esposas tienen hoy en casa estos muchachos? Mejor que 70 vírgenes en el otro mundo. Entiendo que es una elección difícil, pero creo que lo harán justo como digo. Todo el trabajo sucio en Irán, al parecer, lo hacían los israelíes. El Estado judío debe aprovechar esta oportunidad única en 100 años, eliminar la mayor amenaza para su existencia. Señores, viví en Israel muchos años. Como quien dice, sé de lo que hablo. Un pequeño comentario.
Volvemos a poner videos adicionales para un coeficiente intelectual un poco más alto que lo que ponemos en el canal general, y hacemos que este canal sea patrocinado, por así decirlo. Si quieren participar en este proyecto, pueden patrocinar a través del enlace de abajo. Costará desde $4 al mes. Si contratan un año, cuesta solo $3 al mes, pero pueden aportar más si quieren. Si alguien quiere aportar más, no nos opondremos. ¿Por qué necesitamos fondos? Para necesidades técnicas del canal, eso es todo. Esos videos serán después, estos los pondré en este canal. También estaremos en el canal principal, pero los patrocinadores tienen el derecho, por así decirlo, de verlo primero. El derecho de pernada y el derecho de la primera opinión. Y las recomendaciones de los patrocinadores van a influir en el tipo de materiales y en la forma en que se presentan los materiales en el canal. De nuevo, el enlace de patrocinio está abajo. Entonces, parece que el Líbano será liberado de Hezbollah. Los libaneses siempre han sido amigos del Estado judío y el gobierno civil va a cooperar con Israel. Eso lo sabemos con certeza, porque desde los tiempos de mi abuelo, de mi bisabuelo, digamos, sí. Mis tíos y tías vivían en Haifa y en kibutzim cercanos en el norte. Ellos decían tener una relación excelente con los libaneses. Iban por unos días. Ya lo había contado antes. Así era Beirut. Lo llamaban, ellos mismos, los beirutíes, lo llamaban el pequeño París. O sea, ahí había, como quien dice, lo mismo que en París. Un poco menos en cantidad. Por cierto, el gobierno libanés es más débil y menos armado que Hezbollah. Mientras los israelíes se enfrentan a Hezbollah, comenzaron a arrestar a sus representantes en todas sus ciudades, quienes se creen importantes. La nueva Siria es ahora amiga de Estados Unidos. Jordania desea una alianza abierta desde hace tiempo. Los acuerdos de Abraham y la inversión en alta tecnología en Estados Unidos por Qatar, Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein y otros están ligados a Israel. La alta tecnología en Estados Unidos, como espero que comprendan, favorecerá nuevas amistades. Claro, después de resolver el tema de Gaza y Cisjordania, lo decidirá el Consejo de la Paz. Como saben, fue organizado por Trump, quien ya le explicó a Europa que perfectamente podemos arreglárnoslas sin ustedes. Y ustedes sigan como lo hacen ahora, besándole el trasero a los musulmanes. Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque bueno, eso es exactamente lo que ella hace. Ni siquiera vamos a decir más al respecto. No vamos a participar en decidir qué parte de su trasero deben lamer y besar. Decídanlo ustedes mismos. Así que espero que ahora estemos viendo el colapso de la Organización de las Naciones Unidas, la llamamos la ONU, y el vergonzoso cierre, espero, de esta organización corrupta hasta la médula. No iré al funeral, así de poco me importan, pero debo decir que nadie me invitará. Ahora hablemos de la realidad y de los hechos que realmente afectan la geopolítica. China adquiere cerca del 12% de su petróleo en Irán a precios y condiciones muy favorables. E Irán a su vez envía a China el 90% de lo que produce de su petróleo. Es decir, para China, Irán es uno de los proveedores importantes con un 12%, pero para Irán, China es la panacea para todos los males, es un regalo de Dios, es el único comprador real. La relación entre China e Irán no es igualitaria. Para que quede claro, no son socios iguales ni equitativos. Hay otro punto más. China compra alrededor del 40% de su petróleo en otros países, digamos, del Golfo Pérsico. De la misma cuenca petrolera donde se encuentra Irán. Y todo ese petróleo pasa por Hormuz, directamente a China. Si de repente ese petróleo se detiene, China se verá seriamente afectada. Entonces el 40% de este 12%, bueno, como 35-40% más o menos así, dicen que la mitad del petróleo de China pasa por Hormuz. Entonces sí, China almacena petróleo para varios meses, pero el cierre de Hormuz no es de ninguna manera un golpe planeado contra la economía china. Irán y los demás países del Golfo representan, como ya dije, la mitad del petróleo chino, y además está el petróleo de Venezuela. En resumen, nadie lo garantiza ahora.
¿Ven cómo el panorama empieza a cambiar cuando agregas detalles? O sea, Irán le es necesario a China, pero no de manera crítica. Pero para Irán, China sí. Es esencial. Bueno, hagamos otra parada. Los kurdos, en parte con batallones femeninos. Señores, los batallones femeninos kurdos fueron de Irak a Irán para limpiar Irán del régimen agresivo que mataba a sus compatriotas, a los kurdos en Irán. Bueno, por así decirlo, ayer mencioné, creo, un 7%, pero según diferentes fuentes estuve investigando y es entre 7 y 10%. Y el 20% son azeríes, es decir, bueno, los llamamos azerbaiyanos, quienes también, por cierto, son víctimas de la represión del régimen. Aunque Ali Jumi, él por nacionalidad, no sé cómo decirlo, por su origen étnico, él es azerbaiyano. Se informa que las fuerzas kurdas, que están basadas en Irak, comenzaron y lanzaron una ofensiva terrestre en territorio iraní. Esto ya empezó el lunes. Se trata de miles de combatientes kurdos que cruzan la frontera y ocupan posiciones defensivas y ofensivas, diría yo, en la zona montañosa de Maribán. Es la cordillera M justo en la frontera entre Irán e Irak. Esto se basa en información de un representante de la coalición política del Kurdistán iraní. Estos miles de combatientes kurdos, en su mayoría de la organización PEJAK, son kurdos iraníes que huyeron a Irak, se entrenaron precisamente para este momento y ahora han comenzado su ofensiva en territorio iraní. En resumen, la primera fuerza que puede llenar el vacío de poder ha entrado en Irán. Los kurdos odian a los ayatolás y buscan su propio estado. Y si Trump les prometió ayudarles a organizarlo, entonces ellos formarán el núcleo del Ejército de Liberación. Como mencioné, otro 20% de los habitantes de Irán son azerbaiyanos étnicos. Azerbaiyán puso oficialmente todas sus fuerzas armadas en máxima alerta y empezó a desplegar tropas a lo largo de su frontera con Irán, de unos 700 kilómetros. Los informes desde Bakú dicen que el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Situaciones de Emergencia, todos han sido puestos en estado de máxima alerta. Se cancelaron todas las licencias militares y los oficiales regresaron de vacaciones. Sistemas antidrones y unidades de guerra electrónica fueron desplegados de urgencia a la frontera sur. Infantería y blindados adicionales tomaron posiciones. Ahora Bakú insiste oficialmente en que son medidas puramente defensivas para evitar que misiles y drones caigan en su territorio ante la intensificación de la guerra en Irán. Quien conoce esta región sabe que existen apuestas más profundas. En Irán viven entre 15 y 20 millones de azerbaiyanos étnicos. Son más que la población de la República de Azerbaiyán, y las fuerzas iraníes han temido durante mucho tiempo un levantamiento azerbaiyano, tanto que eligieron al ahora fallecido Ali Khamenei como su líder supremo. Precisamente porque él era azerbaiyano, para ayudar a sofocar un levantamiento de esta facción étnica de la población de Irán. Azerbaiyán mantiene una estrecha alianza con Turquía, cada vez más involucrada, y con Israel. Ellos representan una fuerza extremadamente formidable. Ahora Bakú probablemente organizará una provocación contra sí mismo y en respuesta entrará a Irán para liberar a sus compatriotas. Creo que a Erdogan le gusta la idea. Un Irán debilitado es un competidor menos por el liderazgo en el mundo musulmán. Pero los kurdos y los azerbaiyanos significan la pérdida de territorio y población. Eso, por supuesto, debilita a Irán. Es como la separación de Donbass y el debilitamiento de Ucrania. Y para cambiar completamente la política de Irán, se necesita un ejército que ocupe las posiciones de la guardia. O sea, que ocupe la capital y varias ciudades grandes. Y que pusiera orden, o mejor dicho, que tomara el control del orden en el país en sus propias manos. Si no, pasará como en Irak cuando los estadounidenses entraron con Bush. Solo entraron sin saber qué seguían ni tener plan. Ahora, después de que hemos pintado este panorama, volvamos a China, su papel y sus decisiones sobre participar o no en el conflicto.
cada barco y avión estadounidense, cada barco estadounidense, cada avión estadounidense, cada misil estadounidense involucrado en Medio Oriente es algo que se desvía del estrecho de Taiwán. Irán se ha beneficiado de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de proyectos de infraestructura de Pekín. Y Pekín ha disfrutado de un régimen de nación más favorecida con el único país que controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa diariamente el 20% de los flujos mundiales. Ahora pueden entender por qué Irán se sentía francamente tan invencible, por qué, según los informes, estaban tan seguros de sí mismos. En sus tratos con Steve Witkoff y Jared Kushner decían controlar 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, lo que consideraban suficiente. Dijeron que eso bastaba para 11 bombas nucleares. Detrás de ellos estaba el ejército más grande del planeta en Pekín. Un régimen que, creían, los protegería con compras de petróleo, misiles y apoyo diplomático en momentos de tensión. Consideraban que esa reserva del 60% y el apoyo chino les permitía provocar a Trump en las negociaciones sin temer represalias. Podían desestabilizar la región con drones y sus propios aliados, y aún así dormir tranquilos por las noches, completamente seguros de que el Dragón del Este nunca permitiría que el martillo realmente cayera. Y, lo que es peor, empezaron a aparecer informes de que China planeaba armar a Irán con misiles antibuques supersónicos CM-302, así como con sus misiles hipersónicos planeadores DF-17. Esto generó protestas internacionales, pero China no quiso ceder. Tanto China como Irán son dos estados completamente independientes, con plena soberanía, y no existe ninguna ley internacional que prohíba a China e Irán realizar operaciones comerciales entre sí. Y China produce algunos de los misiles más avanzados y complejos de todo tipo, y eso es completamente correcto para China e Irán. Evaluar mutuamente sus capacidades y participar en cualquier trato económico y comercial que deseen realizar, incluyendo aquellos relacionados con esos misiles militares. Y creo que todo el mundo debe ser informado de que tanto China como Irán tendrán el pleno derecho soberano de realizar tales transacciones comerciales entre sí, y ningún país debe fingir estar sorprendido. Era comprensible su arrogancia, pero ya sabes lo que dicen del orgullo. Lo que los funcionarios iraníes no consideraron es que, aunque Irán dependía mucho de China, China no dependía igual de Irán. Ya dijimos que China compra el 90% del petróleo de Irán y que Irán abastece el 12% del petróleo que consume China. Aún así, Irán busca bloquear Hormuz, por donde pasa un 40% más hacia China y otro 40% del petróleo de otros países. ¿Qué importa más para China? ¿El 12% de suministro que pueden reemplazar fácilmente o el 40% que nadie puede sustituir? Adivinen, parece que los mulás no entendieron algo. Cuando las bombas cayeron sobre Teherán y las fuerzas iraníes respondieron con misiles, fue entonces cuando el régimen recurrió a Pekín por esos mismos misiles antibuques supersónicos CM-302 para que pudieran cerrar de manera efectiva, bloquear completamente el estrecho de Hormuz. Y entonces Pekín tuvo que darse cuenta de repente de que necesitaba tomar una decisión. Arriesgaría el 50% de sus suministros de petróleo de toda la región del Golfo solo para proteger ese 13% que proviene de Irán, o se retira silenciosamente, condena la violencia retóricamente y luego más o menos mira hacia otro lado. Y para el total y absoluto asombro del régimen, cuando se voltearon esperando ver al dragón rojo cubriéndoles la espalda, lo que Pekín acababa de decidir cambió absolutamente todo. Todo. Por supuesto, China no quiere parecer un traidor, pero tampoco quiere quedar como tonta, cortando, como se dice, la rama en la que está sentada. Y China giró su política hacia donde apuntaba el dinero. In a stunning turnaround. De manera totalmente inesperada, el portavoz oficial de China desmintió por completo la veracidad del informe de que supuestamente China había aceptado vender a Irán misiles antibuques supersónicos modernos, modelo CM-302, y subrayó que definitivamente no lo hará.
Así que fue un giro de los acontecimientos tan sorprendente y esto dejó completamente claro que China no se va a involucrar en esto. Definitivamente no va a ir a la guerra con Estados Unidos por Irán, por el 13% de su petróleo. Condenaron los ataques y hablaron de soberanía. Pero cuando llegó el momento de realmente apoyar a Teherán con armas reales, esas mismas armas que prometieron, China se echó para atrás. Con eso, señores, los felicito. Irán no se convertirá en una nueva Serbia, el inicio de otra guerra mundial. Todos abandonaron a Irán de forma muy cruel. Eso afecta tanto a los ayatolás pobres como a los muy ricos. La familia del viejito santo Alija tiene decenas de casas y palacios en todo el mundo. Y cuando digo casa no me refiero a una casita de 2 pisos medio caída. ¿Qué van a hacer ahora? Alá los abandonó, Rusia los abandonó, los hermanos musulmanes los abandonaron y ahora los comunistas chinos también los abandonaron. Nadie quiere protegerlos del pequeño Satán Israel y del gran Satán Estados Unidos que se unieron para romperles la cara a los mulás. Por cierto, lo hacen de manera profesional y exitosa. Sabemos perfectamente lo que Irán planeaba. Aprendieron mucho, Dana, de esa guerra de 12 días. Desde el primer día planeaban un gran contraataque contra Israel y bases de Estados Unidos con misiles y drones. Pero ni siquiera pudieron hacer eso. Recuerden que el primer día, el mensaje del mando central y de los israelíes fue una respuesta mucho más débil de lo esperado. Y eso se debió a la interrupción de toda la cadena de mando, así como al hecho de que atacamos con tanta fuerza esos objetivos en ese primer día para literalmente privarlos de la capacidad de devolver el fuego. Así que vamos a muy buen ritmo. Israel está pasando a una nueva fase de la operación. Seguiremos confiscando armas. Verán cómo lo hacemos. Misiles balísticos, drones, la flota, y los confiscaremos sistemáticamente. Si están fabricando cualquier tipo de sistema de armamento en territorio iraní, ese será nuestro objetivo. Vamos a destruir absolutamente todos esos objetivos. No queremos que al final les quede nada, no solo en cuanto a lo que puedan usar para disparar, sino que tampoco puedan producir nada nuevo en absoluto. ¿Qué harán los israelíes? De todos modos, seguirán concentrándose en algunos de estos objetivos, pero ¿cuál será su principal prioridad? Es la organización misma. Quieren crear las condiciones para el colapso del régimen y eso comenzará en serio. Han hecho un trabajo enorme, por supuesto, junto con nosotros, para eliminar a las figuras clave del liderazgo, y eso va a continuar. Pero ¿qué es lo que van a quitar sistemáticamente? El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica y sus capacidades incluyen personas, organización e infraestructura de apoyo, redes, tecnologías y sistemas de comunicación, igual la milicia Basij que reprime a la gente. Lo mismo con la inteligencia y las fuerzas de seguridad que reprimen a la gente. Lo mismo con la infraestructura policial que reprime a la gente. Teherán ha recibido más de 1000 ataques con municiones en los últimos días y se esperan cientos más en las próximas 24 horas. Pero esto también se extiende a todas las provincias, porque en esas provincias, como hemos visto, estos movimientos de protesta, cuando se trasladaron a otras ciudades, fueron enfrentados por las fuerzas de seguridad y la infraestructura policial. La infraestructura que salió a reprimir a esas personas será eliminada junto con las fuerzas de seguridad. Es un desmantelamiento sistemático de toda la infraestructura que, ¿qué hace? Mantiene el régimen. Entonces el régimen quedó solo. Parece que el hijo de Ali Jamenei será precisamente ese heredero. Parece que por muy poco tiempo que intentará ahogar cualquier resistencia en sangre, pero quedarse en el poder. Bashar al-Assad fue el heredero en Siria. Precisamente eso es lo que Estados Unidos e Israel intentan prevenir. Y ahora solo queda ver si habrá una fuerza que tome el poder en las calles y plazas de Teherán y de las demás grandes ciudades de Irán. Pero esa ya es tarea del pueblo iraní. Deseémosles todo lo mejor en la liberación de su país del islamismo, del fanatismo y de la sangrienta dictadura.
Amigos, suscribirse y activar la campanita hace posible difundir ampliamente nuestros videos. Yo ya hice mi parte, ya lo grabé. Ahora es su turno de hacer sonar todas las campanas. Adiós, hasta pronto, continuará.